Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Felices Pascuas a todos la resurrección del Señor. Yahweh Guatágena Guría lleva desde el Jueves Santo, nuestro trido pascual, ese encuentro, esa generosidad, el lavatorio, el servicio a los demás. Pero, queridos amigos, el calvario, el dolor, el sufrimiento, la cruz, la sangre, pero que purifica, queridos amigos, hasta que hemos llegado con la gloria de la resurrección. Y hoy por eso glorificamos, aleluya, gloria a Dios, porque Él está vivo, no está entre los muertos. ¿Por qué lo buscan entre los muertos? No está aquí, está vivo. La primera lectura de hoy, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34a y luego del 37 al 43. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Queridos amigos, esta es la cosa más hermosa, ¿verdad?, que Pedro está haciendo. Esto es el anuncio de una verdadera resurrección. Nosotros, dice, que hemos comido, que hemos bebido con él. Queridos hermanos, si nosotros hicimos este camino, evidentemente que imagina la cúspide, es decir, estamos llegando a lo esencial y lo fundamental que para nosotros se llama resurrección. La añetetea lleva ya poram de cuaresma, jacoanga ya poco y la de trigo pascual, ñama gemante a la verdadera resurrección. Y por eso el Señor hoy nos está diciendo: nosotros somos testigos de cuanto Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Ñande entonces ya icua pona interebe ñande yaro ya po cueve ñande de coebe ñande ya icua pona interebe llevan ba ese va peñande yara la uña de priseno hanwaisha va ei ponaba o ya lleva peñande apetebe ya ye po ya hanwaisha hañañe por un hanwaisha ya guatabe ñande. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Ya lleve que la peñande yara va lleva que sea esa fuerza renovadora y que sea una verdadera resurrección. Felices Pascuas a todos ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.